Los niveles de tolerancia, aversión o neutralidad al riesgo representan una medida del estilo y la forma de toma de decisiones de un empresario. Son valoraciones sobre su manera de ver los negocios y la dirección que deben tomar. En ese sentido, las inversiones estratégicas pueden tomar caminos radicalmente distintos. Para algunos, se trata de alinear las inversiones a la estrategia de la empresa con una mirada de mediano y largo plazos. Mientras que para otros, ser estratégico consiste en la diversificación de las inversiones y por lo tanto del riesgo. Y por esa ruta, las inversiones toman una trayectoria orientada a explorar proyectos de alto impacto, coyunturales, de oportunidad e incluso privilegiando la innovación, la creatividad y lo desconocido. Hoy, nuestro mensaje central es que cualquiera que sea para ti una decisión que conlleva una inversión estratégica, las infinitas oportunidades de inversión alrededor del Mar de Cortés responden a todos los estilos, niveles, capacidades y personalidades de inversionistas. Desde la pesca hasta el turismo, desde la ecología hasta la industria de transporte, desde la agricultura y la producción pecuaria hasta el comercio y los servicios. Esta es una región con eficientes y funcionales puertos conectados al mundo, con una red ferroviaria de gran potencial y una red carretera de alto alcance. El Mar de Cortés es hoy el lugar de mejores condiciones para decidir, a través de uno u otro camino, la inversión estratégica para tu presente y futuro empresarial. Te invitamos a que nos acompañes por una ruta de exploraciones ricas y diversas que te mostrarán un panorama atractivo para tus decisiones empresariales. Las inversiones estratégicas en el Mar de Cortés. A continuación vamos a presentar el último panel de esta mañana, previo al espacio de comida y convivencia. Se trata de conversar sobre la importancia de conocer y analizar el impacto de las inversiones estratégicas en Mar de Cortés, que es el insumo para el desarrollo de esta región. Para moderar este panel agradecemos nos acompañe Luis de la Calle. Él es director general de la Calle Madrazo Mancera, consultoría especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría y doctorado en la Universidad de Virginia. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México y fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C. Su más reciente libro es La economía de la extorsión, el lastre que despoja a México. Gracias por acompañarnos. Y como participantes de este panel nos complace recibir a quien abordará algunos temas relacionados a los mercados de exportación. Me permito presentar a Rodrigo de la Maza Cerrato. Él es CEO y consejero de la plataforma de agronegocios de Grupo Proesa. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey y cuenta con un MBA de ELEGADE. Tiene 30 años de experiencia en estrategia, finanzas, transformación y desarrollo de negocios, contribuyendo en el crecimiento de empresas de prestigio de consumo masivo y B2B, incluyendo Proesa, Diageo y PepsiCo, enfocado en las Américas y Asia-Pacífico, habiendo elaborado en Estados Unidos, Venezuela, Brasil y México. Rodrigo se integró a Grupo Proesa en 2015 como CFO, donde impulsó la creación de Proesa Ventures, la participación como GP en AINDA Energía e Infraestructura, en el cual fue miembro del Consejo y presidente del Comité de Auditoría. Bienvenido. Agradecemos la presencia de quien nos comentará sobre el gran potencial que hoy tiene la conexión Mazatlán-Durango, Texas. Presento a Carlos Ortiz Todd. Carlos es presidente y fundador de Caxor Group, una firma que se ha consolidado como una de las más importantes en materia de infraestructura y proyectos de capital en Latinoamérica. Uno de los ejemplos de sus alcances es el corredor TEMEC, reconocido por el COMCE como el proyecto privado más importante de México. Ha tenido exposición a varias industrias en diferentes países de todos los continentes, colaborando desde el desarrollo financiero hasta operativo.
Cuenta con las licenciaturas de Administración de Empresas y de Comercio Internacional y posgrados en Economía y Finanzas. Muchas gracias por acompañarnos. Recibimos ahora a Ernesto Stein. Él es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México. Anteriormente fue economista principal del Departamento de Investigación, asesor económico regional en el Departamento de País de Belice, América Central, México, Panamá y la República Dominicana en el BID e investigador visitante en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Ha publicado extensamente sobre temas de comercio internacional e integración, inversión extranjera directa, políticas de desarrollo productivo, economía institucional y economía política. Originario de Argentina, tiene un doctorado en economía de la Universidad de Berkeley en California. Bienvenidos y bienvenidas al panel Inversiones Estratégicas en la región del Mar de Cortés. Entonces, el crecimiento futuro del país depende de que desarrollemos las cadenas de logística para conquistar el este de Estados Unidos. Entonces, una es, digamos, la logística, Rodrigo. ¿Cuál es el papel de la tecnología, de los brains, de la inteligencia en el negocio agropecuario? ¿Por qué es importante que invirtamos en la ciencia y tecnología, como decía el gobernador, en un sector que uno podría calificar de primario, pero que es tecnológicamente altamente desarrollado? ¿Qué hacen ustedes en Proesa? Muy buena pregunta, Luis. Y efectivamente creo que el rol de la tecnología a lo largo de la cadena del negocio, del agronegocio, es fundamental, ¿no? Desde el desarrollo de genética diferenciada, desde la eficiencia en productividad en huertas, ¿verdad?, que requiere, hoy día existen tecnologías y es mucho donde se está orientando el capital emprendedor en este sector, en desarrollar tecnologías que permitan aumentar significativamente la productividad del campo. O sea, hoy, por ejemplo, en el negocio de aguacate, en México la productividad promedio está probablemente entre 8 y 10 toneladas por hectárea, cuando el potencial de una huerta en las condiciones que México tiene, que son las mejores en ese sentido, podría ser el doble. Sin embargo, no se han masificado, digamos, el uso de tecnología en el manejo de huertas, ¿no? Y eso hace una gran diferencia para el negocio agropecuario. Y finalmente, bueno, la tecnología en términos de cómo llegar al mercado de una forma eficiente también, ¿no? Rompiendo esquemas, digamos, también logísticos para llegar más rápido al mercado y entregar de forma más eficiente. Los emprendedores hoy en día en este sector mencionan estadísticas muy contundentes, ¿no? Dicen, bueno, una tercera parte de los alimentos en el mundo se desperdician porque se echan a perder, ¿no? Otro factor importante es que el no utilizar prácticas agrícolas adecuadas que pudieran estar afectando, digamos, la sustentabilidad de la industria, se han comido tal vez una tercera parte de las tierras arables en el mundo. México, digo, no es la excepción, ¿no? Y finalmente, bueno, el cómo, de nuevo, llegar más directamente al consumidor que está buscando estos productos, pero no llegan, digamos, en la frescura y en la cantidad que se requiere, ¿no? Yo creo que esta zona del país es ya hoy en día un ejemplo de altísima competitividad en Sinaloa con la producción de tomates y pimiento morrón y muchas otras cosas, en Sonora con la exportación de carne de res y carne de cerdo que exportamos directamente a Japón, en Baja California Sur la producción de vegetales orgánicos de altísima calidad que se venden a precios muy importantes en Estados Unidos, y en Baja California Norte todo el Valle San Quintín y la producción de pecuaria en el mar, en la costa de Baja California. Ernesto, ¿cuál es el papel que tienen las instituciones público-privadas y privadas-públicas para potenciar esas dos cosas, la infraestructura física
y la infraestructura, digamos, suave en términos de reglas y de instituciones de investigación y sanitarias y otras. ¿Cómo podemos hacer para que esta región se beneficie, digamos, de instituciones que tengan un efecto multiplicador y nos permitan visualizar la región como una región competitiva? Bueno, ante todo quiero saludar a todos, a todas y a todos y gracias Luis por la pregunta y muchas gracias a los organizadores. Como recién decía Rodrigo, yo también veo una afinidad grande entre el objetivo que tiene el Foro de Mar de Cortés y el objetivo nuestro en el BID. El objetivo del Foro Mar de Cortés es mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos 5 estados. Nosotros en el BID lo que hacemos es trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente en América Latina y el Caribe, a través de mejorar la salud, la educación, la infraestructura, el desarrollo productivo, tanto a través de mecanismos financieros, de préstamos, como de conocimiento técnico y de diálogo de políticas con los gobiernos. Buscamos apoyar a través de nuestra visión 2025 mecanismos de desarrollo sostenible e inclusivo que pongan foco en la inclusión social, en la productividad, en la innovación, en la integración regional, etc. Y somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe, tanto financiamiento al sector público como al sector privado a través de nuestro brazo privado que es BID Invest y de nuestro laboratorio de innovación que es el BID Lab. Bueno, recién escuchábamos entonces a Carlos y a Rodrigo que nos hablaban desde la perspectiva del sector privado y yo quería hablar desde la perspectiva un poco de cuál puede ser el rol del sector público. ¿Qué rol puede jugar en colaboración con el sector privado, por ejemplo, en temas de desarrollo productivo? Yo creo que hay 2 visiones contrapuestas que en general se tiene del sector público, ¿sí? Una es en un extremo el Estado que participa de una manera muy activa en la economía, tanto produciendo como a través de subsidios y protección, afectando las posibilidades de distintos sectores. Y en el otro extremo, un Estado que simplemente pone las reglas del juego y deja que dentro de esas reglas se desarrolle la actividad del sector privado. Y yo tengo una visión diferente del rol del Estado, que está en parte inspirada por el pensamiento de Ricardo Hausmann, a quien vamos a ver mañana. Y es una visión del Estado como proveedor de bienes e insumos que el sector privado necesita para ser competitivo y para aumentar su productividad. ¿Cuáles son esos insumos públicos que necesita el sector privado? Bueno, el Estado no necesariamente tiene la información de cuáles son esos insumos y es por esto que es tan importante la interacción del sector privado con el sector público. Los sectores son los que saben qué obstáculos se enfrentan, cuáles son estos insumos públicos que son fundamentales para desarrollar el potencial de los sectores. Y muchos de estos insumos públicos son muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, recién hablábamos de temas de agricultura, que es un sector en el que el Mar de Cortés tiene enormes ventajas comparativas, pero también enorme potencial que todavía no está aprovechado. Y para que el sector se desarrolle, ¿qué es lo que se precisa del sector público? Bueno, por un lado, se requiere infraestructura de transporte, que como veíamos en la presentación de Carlos, requiere de un elemento muy importante de inversión del sector privado, pero el sector privado no juega solo acá. Necesita que el sector público haga las concesiones, dé los derechos de vía, etcétera, ¿sí? Tiene que haber, para que se desarrolle el sector agrícola, un buen sistema de control fitosanitario, un SENASICA que funcione de manera apropiada. El Estado tiene que estar abriendo mercados a través de acuerdos comerciales, pero en muchos aspectos los temas son mucho más granulares. Yo necesito firmar protocolos sanitarios para permitir la exportación de cerdo a Japón. No se trata solamente de armar el acuerdo comercial con Japón, etc. Y el Estado también puede contribuir a través de la investigación, por ejemplo, desarrollando nuevas variedades de arándanos que se adapten mejor a una cierta región o diseñando tratamientos cuarentenarios de tal manera que los productos no solamente puedan, por ejemplo, los mangos de Manila, no solamente puedan llegar a destino sin plagas, sino también con buen shelf life y con buena calidad. Entonces,
Todos estos son temas donde el Estado puede poner sobre la mesa algunos insumos que son claves para que el sector privado pueda desarrollar su competitividad. Y todos estos insumos, cosas tan granulares como las que mencioné, no surgen naturalmente si simplemente el Estado se limita a poner las reglas del juego y se sale del tema. Hace unos 5 años publicamos un libro en el banco analizando más de 20 casos de colaboración público-privada para el desarrollo productivo, y la conclusión general del trabajo se puede resumir en el título del libro, que se llamaba Tutu Tango. ¿Sí? Se requieren 2 para bailar el tango. El sector privado solo no lo puede hacer, obviamente el sector público tampoco. Oye, Ernesto, pero cuando dices sector público lo dices en singular, pero bueno, aquí lo hemos visto ya pues, en plural. O sea, está el sector público federal, luego los estados y los municipios. ¿Cómo resuelves la coordinación para que entonces haya un intercambio más rico? Y segunda pregunta, ¿cómo puede el BID participar en profundizar el proyecto del foro del Mar de Cortés? Muy buena pregunta. Digamos, recién yo hablaba de temas que pueden permitir al sector público identificar cuáles son los temas que hay que poner sobre la mesa. Pero una cosa es la identificación y otra cosa es efectivamente poder proveerlos. Y en esta provisión muchas veces nos encontramos con otro problema muy serio, que es el problema de la coordinación entre distintas esferas del propio sector público. Digo, la coordinación se vuelve todavía más compleja cuando hablamos de coordinación entre el Estado federal y coordinación y estados, digamos, y el sector público estatal, o aún cuando hablamos de la coordinación entre 5 distintos estados, pero aún dentro de un estado, ¿sí? O del Estado federal, o al nivel de un estado, muchas veces hay grandes dificultades de coordinación. Y el problema es que, por ejemplo, recién hablábamos del sector agrícola. Pasemos ahora a un sector de servicios, el sector turismo. Imaginemos que el secretario de Turismo de un estado identifica que hay gran potencial de desarrollo en un nuevo polo turístico, pero que se necesita para desarrollar este polo turístico pavimentar ciertas rutas de acceso, se necesita entrenar a la población para que sepan hablar inglés y atender de mejor manera al turismo extranjero. Y el problema es que el secretario de Turismo ni tiene responsabilidad de pavimentar caminos, ni tiene responsabilidad de entrenar a la fuerza laboral. Necesita de la colaboración de otros, del secretario de Obras Públicas y Transporte, del secretario de Trabajo, para poder poner sobre la mesa estas soluciones. Y esta coordinación al interior del sector público suele ser muy difícil. Entonces, a mí siempre me causa gracia que muchas veces cuando se habla de coordinación y se presenta un PowerPoint, muchas veces lo que se muestra es un sistema de engranajes, ¿sí? Hay un logo que me gusta mucho poner de ejemplo, que es el logo del sistema de transporte de la ciudad de Manchester. Dice, Making the City Work Together. Y se presentan 3 engranajes, pero los 3 engranajes se están tocando. Entonces, si uno piensa durante 2 segundos, se da cuenta que este es un sistema que está totalmente trabado. Entonces, me gusta esta imagen para dar el mensaje de que la coordinación no es simplemente sentar a estos 3 secretarios de Estado en la misma mesa y pensar que por arte de magia se van a coordinar. Hay que pensar en mecanismos deliberados para que funcione. Entonces, si yo separo estos 3 engranajes y pongo en el medio un pequeño engranaje, cuando este gira para un lado, las 3 secretarías se mueven en la misma dirección. Entonces, tenemos que pensar, digamos, de qué manera se organiza el tema para que los 5 estados del Foro Mar de Cortés no representen un sistema de engranajes trabado, sino que representen un sistema dinámico que, digamos, avanza hacia el desarrollo de la región. Y después, más adelante, les voy a contar de una experiencia en Perú, que después se repitió en Argentina, de unos foros público-privados a nivel sectorial, ¿sí? En el caso de Perú se llamaban mesas ejecutivas, que eran una buena tecnología para resolver este tipo de problemas y cómo desde el banco los podemos apoyar. Voy a hacer una pregunta adicional a cada uno de los panelistas y pedirles al público que empiecen a preparar sus preguntas para que podamos tener un intercambio también con todos ustedes.
Vamos a empezar con Rodrigo. Rodrigo, tú, si tuvieras que señalar el reto más importante que enfrenta Proesa, ¿cuál sería? ¿Y cómo lo vas a atacar? Y segunda pregunta, ¿dónde ves el negocio de ustedes en los próximos 5 años, 10 años? ¿Y qué papel puede jugar esta región del país en ese negocio? Muy bien. Gracias, Luis. Pues, a ver, nosotros hemos establecido una visión, voy a empezar por la segunda, una visión 2030, donde estamos reforzando tal vez las barreras más grandes que hoy vemos, pero que también las vemos como oportunidad, como la clave para el crecimiento. Yo te diría que estamos orientando la energía, y si pudiera escoger una sola sería esta, es innovación. Innovación desde el sentido amplio de la palabra, ¿no? Segundo, sustentabilidad, es decir, muy orientado también a que esa innovación nos permita también identificar, atacar problemas que hoy tiene el mundo, ¿no? Desde un punto de vista de sustentabilidad amplio. Y tercero, colaboración. Entonces, por eso está tiene muchísima afinidad con este propósito del foro. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos ampliando un poquito el panorama. Por ejemplo, en el caso, les comentaba, Citrofruit, hoy en día lo estamos transformando a convertirse en una plataforma de agronegocios para el Grupo Proesa. Y esto implica diversificación, implica innovación, implica colaboración. Entonces, tal vez el mensaje que me gustaría compartir es, la clave para nosotros está en unificar el esfuerzo de innovación y de sustentabilidad, ¿no? Hace un ratito, por ejemplo, en el panel anterior se preguntaba una pregunta muy interesante que dice, oye, ¿cómo hacemos para impulsar la economía, pero al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, cuidar los aspectos sociales, ¿verdad? Y yo creo que la respuesta es que tienen que ir juntos. Cuando tú hoy día analizas hacia dónde se está yendo ese capital emprendedor, realmente ellos están mapeando cuáles son los problemas que tiene el mundo, y hay referencias muy interesantes como por ejemplo el de la ONU, United Nations, que tiene sus objetivos de desarrollo sustentable, de donde se están ligando para identificar fuentes de oportunidad, ¿no? Entonces, la consecuencia va a ser la prosperidad, digamos, el desarrollo económico, pero la oportunidad está en detectar los problemas y después innovar a través de tecnología, a través de conocimiento. Tú decías, la economía del conocimiento es lo del futuro. En modelos colaborativos, donde ya no una empresa en particular intente resolver un tema de forma aislada, ¿no? Hoy día, y mucho de eso está haciendo digamos, el capital emprendedor, es buscar esquemas colaborativos donde se suma desde el capital hasta se suma en colaboración el desarrollo tecnológico, se suma la experiencia administrativa, de talento y demás. Entonces, al sumar esos esfuerzos, se puede cumplir el propósito del desarrollo sustentable, pero al mismo tiempo generando riqueza, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Oye, Carlos, el proyecto que nos presentaste pues, es de una enorme ambición. Algunos podrían calificarlo como un sueño, porque es altamente disruptivo y puede convertirse, si se hace, uno de los proyectos de infraestructura más importantes de México, ¿no? ¿Qué probabilidad le das para que una cosa así pudiera realmente implementarse? Muy buena pregunta, Luis. Yo creo que pues este ha sido uno de los proyectos, yo creo que más polémicos que tenemos. El grupo de nosotros debe tener unos 80 o 100 proyectos de infraestructura en el mundo, ¿no? Creo que, pues, por ejemplo, en países como Colombia somos un jugador importante, por ejemplo, en inversión de energías renovables. En Panamá tenemos algunas inversiones de hidrocarburos, etcétera, pero ninguno creo que es
es tan polémico como este proyecto en el sentido del reto que puede representar, ¿no? Yo creo que digo, sinceramente, por ejemplo, si me hubieran preguntado hace un año, todavía te diría que no lo sé hasta dónde íbamos a poder llegar. Hoy, en este momento, creo que, por un lado, digo, y un poco en la pregunta que se le hacía a Ernesto sobre la voluntad de los gobiernos, creo que juega un papel importante. Creo que en Sinaloa, por aquí está el secretario Javier Lizárraga, que le agradezco mucho. Creo que esa voluntad y el ímpetu, también el deseo de un gobierno de poder ser transformador, creo que ha ayudado mucho. En Durango, el gobernador creo que no ha dejado de insistir en este tema, ¿no? Dice, cada vez que ve al presidente pues, le reitera el interés que hay de que este proyecto sea una realidad. En Coahuila igual, y el gobierno federal pues también, ¿no? Lo que hemos hablado con el gobierno federal lo ha estado evaluando y en este momento lo que nos dicen pues es viable y hay que darle entrada al trámite para que esto se haga una realidad, ¿no? Dicen que la sabiduría más verdadera es una resuelta determinación, ¿no? Y a lo mejor somos un poquito tercos, pero a fuerza de insistir, o sea, obviamente lo que primero nos topamos fue con pared, ¿no? O sea, eso no se va a poder hacer, esto no hay una viabilidad, por algo no se ha hecho en 120 años, o sea, ¿por qué no se debería de hacer? Encontraba yo 100, ¿no? Respuestas, ¿no? ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque es un reto enorme, porque hay unos costos enormes de atravesar la sierra, pero creo que hay un cómo sí, o sea, y creo que nos ha ayudado mucho la visión de el grupo al que está ligado Caxor, que es National Standard, creo que tiene una visión muy global y lo que me he podido percatar es que hay retos todavía más grandes que esto en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que creo que es posible hacerlo y he visto cómo se pueden materializar retos mucho más complicados, con más inversión en regiones más conflictivas y bueno, al final del día creo que pues esto es un reto altamente realizable. Hoy, desde el punto de vista legal, creo que hay las condiciones de todos los gobiernos involucrados para que este proyecto se realice. El otro reto era la parte de ingeniería, que como les decía, cuando me dijeron, bueno, la única forma de hacer esto es que hicieras el puerto más eficiente, más veloz, el mejor puerto del mundo para que esto pudiera ser atractivo y tendrías que llevarte la mejor ingeniería del mundo posible para poder hacer el ferrocarril. Dije, pues sí, bueno, hay que hacerlo, ¿no? O sea, entonces traigámonos a la mejor ingeniería del mundo para poder hacer este ferrocarril y desarrollemos una nueva tecnología de puerto que nos permita hacerla viable, ¿no? Pero yo creo que el tema es encontrar no que sea un no, sino simplemente por resolverlo, ¿no? O sea, tomar esos retos e irlos resolviendo. Hoy creo que es un proyecto tanto financiera como técnica, como legalmente sumamente viable, pero bueno, esto se ha ido construyendo de la mano de muchos involucrados, ¿no? Desde empresas de ingeniería, desde gobiernos locales, desde el gobierno federal, digamos, ha sido un tema de voluntad, creo, ¿no? Y ese ha sido un ingrediente clave para que esto se pueda hacer una realidad, ¿no? Última pregunta para Ernesto. ¿Cómo se puede comprometer el BID, Ernesto, a ayudarle al Foro del Mar de Cortés a tener una visión de hacia dónde debemos caminar? Yo creo que podemos ayudar como dije antes, nosotros nos involucramos con los países a través de nuestro financiamiento, pero también de conocimiento técnico y diálogo de políticas con los gobiernos. Y pueden ser gobiernos a nivel nacional y gobiernos también a nivel subnacional. En temas de visión, yo creo que una cosa que podemos hacer es traer las experiencias que hemos observado en otros países, ¿sí? Y, digamos, ayudar a ponerlas en práctica en lugares como el Mar de Cortés. Una de estas experiencias es esto de las mesas ejecutivas peruanas que contaba antes, que son unos foros público-privados que se generaron en Perú en el año 2014. En ese momento el ministro de la Producción, Piero Gessi, los puso en práctica y juntan al sector público y al sector privado para identificar cuáles son los obstáculos a nivel sectorial, ¿sí? Y rápidamente poner sobre la mesa las soluciones. Y un elemento interesante de la visión de Gessi
es que no había un periodo largo de diagnóstico donde empezamos durante 6 meses a pensar en cuáles son los problemas del sector y después pasamos a la implementación, sino que de entrada, digamos, la planificación y la implementación son como dos partes de un mismo proceso iterativo donde enseguida digamos, se pone el foco en la implementación y se van resolviendo problemas como que tienen que ver con mejora regulatoria, problemas de algunos de los bienes públicos que hace falta poner sobre la mesa, problemas de entidades públicas que no tienen las capacidades que se requieren y hay que fortalecerlas, problemas de entidades que no están, digamos, coordinadas entre sí y hace falta que funcionen de manera coordinada. Digamos, nosotros hemos acompañado este proceso en Perú, hemos después llevado esta misma tecnología a la Argentina, donde se hicieron más de 50 de estas mesas. Algunas funcionaron muy bien, otras no tanto, pero tenían un gran compromiso político atrás, en el caso de Argentina, del propio presidente, etc. Entonces, podemos ayudarlos también. Estamos trabajando con el gobierno federal, por ejemplo, para tratar de analizar cuáles son las oportunidades que se le abren a México en cadenas globales de valor asociadas a este fenómeno del nearshoring. ¿Sí? Estados Unidos está tratando de cambiar la proveeduría, digamos, en algunos sectores estratégicos y eso puede abrir oportunidades para México como un todo y para la región del Mar de Cortés en particular. En el banco, digamos, hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, a través del BidLab podemos ayudar a empresas como Proesa a expandir la red de pequeños productores a las que ayudan a certificar orgánico y los ayudan a conectarse con el mundo. Podemos participar en la financiación con el sector privado, con empresas como Caxor, digamos, de infraestructura portuaria, de infraestructura caminera, de infraestructura ferroviaria, etc. A los gobiernos los podemos ayudar a pensar en las APPs, a pensar cómo estructurar proyectos y dejarlos listos para ser concesionados, etcétera, etcétera. En BidInvest acabamos de emitir el primer bono azul precisamente para ayudar, digamos, a desencadenar proyectos sostenibles, digamos, por ejemplo, en temas de agua, de acceso a agua limpia, en temas de turismo sostenible al lado de un lugar como el Mar de Cortés, en temas de acceso a la red sanitaria, etcétera. Creo que hay mucho que podemos hacer, digamos, trayendo otras experiencias de otros lugares que vemos que han sido exitosas, tratando, por ejemplo, podríamos ayudar a los gobiernos del Mar de Cortés a tratar de instalar este tipo de mesas sectoriales que creo que son un instrumento muy válido y que han sido exitosos en otros lados. Y bueno, y a ver, digamos, como decían antes en la presentación digamos, del Mar de Cortés en números, ¿cuáles son aquellos sectores donde realmente hay mucho potencial en los diferentes estados y de qué manera se puede alcanzar ese potencial? Quizá haya una idea para Juan Pablo y Radamés de que el foro Mar de Cortés, entre otras muchas cosas, sirva también para recibir identificación de obstáculos por parte de los operadores privados. Tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a estar una o dos preguntas rápidamente si alguien quiere hacer una. Allá, por favor. Y una acá, dos preguntas, una acá y una acá, y las vamos a contestar breves y las vamos a contestar muy rápido porque todo el mundo tiene mucha hambre y queremos irnos a comer. Gracias, buenas tardes. Soy Diego Vadillo, gracias por la oportunidad. Quiero preguntarles respecto del corredor logístico desde la costa de Sinaloa, buscando la frontera norte y de ahí buscando la costa este de Estados Unidos. ¿Cuál es la parte que le toca hacer al gobierno federal y cómo observan las posibilidades o las condiciones para que esto se realice? No sé si puedo hacer una pregunta más. Primero la segunda. Los demás también. Primero vamos a aceptar la segunda y si tenemos tiempo hacemos una más. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Felicitar aquí a los organizadores del foro, a Agustín Coppel, a Radamés, a Juan Pablo Villamuni. Carlos, pues más que todo felicitarte, muchas gracias porque en el tema de Sinaloa pues tomaste el grupo Caxor esta idea tan importante, conectar Mazatlán sin duda. Es un puerto ya muy congestionado por la misma ciudad y este puerto vendría, por su cercanía, a ser una solución extraordinaria para la carga, porque si bien
La carretera Mazatlán-Durango ayudó muchísimo a la inversión en Mazatlán, sobre todo por la parte turística. Sin duda este puerto, que manejará 4, 8 millones de TEUs, vendrá a ser una solución para la carga real, que también era el sueño que teníamos de mejorar a Mazatlán hacia el corredor, que ahora se denomina como el corredor Temec. En tiempos, Carlos, ¿cuándo sientes tú que ya el gobierno federal pudiera pasar a lo que aquí Luis de la Calle lo dijo muy acertadamente? Ahora viene la parte del gobierno, la pregunta que él te hizo. ¿Cuándo piensas tú que esto se pudiera ya definir, este proyecto para el bien del noroeste del país y este gran proyecto? La pregunta 1 y 2 son la misma, entonces vamos a tomar una última. Aquí adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Ernesto, hablaste de los Blue Bonds, ya hay algunos, los primeros allá por las Seychelles, y aquí pues hay una gran oportunidad. También si nos podrías platicar un poquito más de eso. Gracias. Bueno, si pueden hacer respuestas muy breves de 1 minuto cada uno para podernos a comer, se los va a agradecer Carlos y luego Ernesto. Con mucho gusto y gracias por ambas preguntas y como bien dices van relacionadas de alguna forma. Afortunadamente hemos encontrado disposición y apertura del gobierno federal. La verdad de las cosas, digo, siempre la ha habido, pero creo que ahora hay una mayor determinación. Nos ha ayudado mucho el Senado de la República, se pronunció que este era un proyecto importante y creo que el empuje que tuvo el Senado fue algo muy importante para que esto, digamos, para que se recibiera el trámite de concesión, así como pues ya la labor que nos ayudaron también a hacer los gobernadores involucrados. La voluntad del gobierno federal ya está, o sea, de recibir el trámite. Eso sinceramente pues acaba de pasar, o sea, eso no tiene ni un mes que sucedió, que el gobierno federal dijo, bueno, recibamos el trámite. ¿Qué pasos siguen a partir de esto? Nosotros hago una narrativa rapidísima de lo que llevamos en este año. En septiembre del 2020 fue cuando comenzamos a estructurar un plan maestro. Nosotros le entregamos al gobierno federal un plan maestro de esto por ahí de marzo, o sea, nos tardamos unos 6 meses haciendo un plan maestro. A partir de ese momento hicimos pues todas estas ingenierías que narré del tren, del ferrocarril y demás. Que ahorita en noviembre, pues bueno, ya nos dieron entrada para tenerlas. Entonces, pues ahí llevamos, digamos, el primer año, ¿no? Que fue esta etapa de planeación, de tener todo esto listo. Y bueno, ahora lo que continúa es aproximadamente también cerca de 6 meses a 1 año de trámites para tener, digamos, la concesión, para que se haga una propuesta no solicitada. Algunos nos dicen, oye, pero pues esto se va a abrir al final del día, aunque es en base a lo que nosotros hemos desarrollado, pues es algo que se va a licitar y que bueno, ¿no? Al final del día creo que lo que hay que buscar más que el protagonismo o el negocio de una empresa, pues es el desarrollo y no hay que perder, creo que el foco, que ese tiene que ser el principal objetivo, ¿no? Que este proyecto se realice con nosotros o sin nosotros, pero que haya una viabilidad para que este proyecto se pueda realizar. Esto se va a llevar cerca de un año y de ahí la construcción la tenemos programada aproximadamente para unos 3 años, ¿no? O sea, la construcción de este ferrocarril, la construcción del puerto va a llevar 3 años, ¿no? Entonces estamos hablando que se van a requerir, cuando comenzamos con esto dijimos, espérennos 5 años para ver un resultado, o sea, para que ya puedan llegar y ver un barco llegar al nuevo puerto de Mazatlán, a lo mejor pasan 5 años, ¿no? Pero ya llevamos uno de esos 5 años y vamos avanzando muy bien, ¿no? Y esos son más o menos los tiempos, ¿no? Uno fue de planeación, otro va a ser para terminar los trámites y 3 más para temas de construcción. Los bonos Blue, Ernesto. Sí, gracias por la pregunta. Esto es algo muy reciente que se acaba de anunciar en Glasgow, así que es algo que es muy nuevo. Cierto que hay otros bonos azules en otras geografías. Yo entiendo que este es el primero en América Latina. Por cierto, es el primero para el grupo BID. Son $50 millones australianos por un periodo de 10 años y la idea es esta, de poder financiar proyectos sustentables, que pueden ser puertos, pueden ser proyectos de turismo sostenible y temas de acceso a agua limpia y acceso a servicios sanitarios.
No sé mucho más que eso, pero me comprometo a ponerte en contacto con la gente que realmente conoce el tema en gran profundidad para ver qué oportunidades se abren por ese lado, ¿sí? Tenemos mucha experiencia ya por el lado de bonos verdes. BidInvest también, otra manera en que puede contribuir es, tenemos un gran programa de factoraje inverso donde permitimos, digamos, financiamos a pymes para que se sumen a las cadenas de proveeduría de muchas de las grandes empresas mexicanas. Estoy seguro que hay algunas que están representadas acá. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, a no confundir con el mercado blue de Buenos Aires, que es una cosa muy distinta, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho su atención, su interés. Creo que los panelistas merecen un fuerte aplauso.